Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Voz Cuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Todo muy bien por aquí en casa. Gracias. Ya listo para la plática de hoy que he titulado Un monte como testigo. Y voy a hablar acerca del Monte de los Olivos, de eventos importantes relacionados con este monte, no solo durante el ministerio de Jesús, sino eventos importantes aún desde la época del rey David. Y pues son hechos que sucedieron ahí, en ese monte, en las faldas de ese monte, en el jardín de Getsemaní, y creo que es importante recordarlos y sobre todo tomar atención cómo en esa área geográfica, como en ese monte, pues pasaron eventos importantes. En la Biblia vemos cómo toman un papel relevante los montes, las montañas. En uno de ellos, Moisés recibió las tablas de la ley. Después Jesús en otro monte se transfiguró y vio a Moisés, a Elías. Bueno, ni se hable de Jerusalén, ¿verdad? Pero el monte del que quiero hablar hoy, el Monte de los Olivos, pues precisamente está frente a Jerusalén y es como un testigo desde donde se puede ver Jerusalén, donde se puede eh, pues está ahí a un paso y era una área en donde Jesús, después de enseñar en el templo, pues se retiraba a descansar con sus discípulos. Entonces, este Monte de los Olivos, pues tiene una conexión muy significativa con eventos relevantes que hoy quisiera comentar, principalmente eventos relevantes en la vida de David, en la vida de Jesús, y en ese sentido, pues me parece que tiene una importancia espiritual estos eventos asociados. Jesús, sabemos que frecuentaba el Monte de los Olivos para orar, para buscar la voluntad de Dios, y de hecho, pues ahí oró en el momento en que lo arrestaron para su crucifixión. Fue en ese mismo lugar, en ese mismo monte, donde David se quebrantó cuando era perseguido por su hijo Absalón, que quería derrocarlo del reino. Y ahí, en ese monte, pues fue un lugar donde David estuvo, David caminó y pues David se quebrantó por el momento que estaba viviendo ahí. Entonces, en ese sentido, tanto David como Jesús enfrentaron grandes desafíos y su tristeza, su pena, el momento difícil de su vida, pues fue ahí en ese lugar. Ahí David se quebrantó, se preparó para la persecución de su hijo y para una batalla posterior. Y también ahí Jesús se preparó para su arresto y su crucifixión y muerte posteriormente. Tanto David como Jesús pues encontraron fortaleza en Dios en medio de las pruebas que estaban enfrentando. Y bueno, Jesús pues aceptó redimir a la humanidad, oró al Padre y le dijo que quitara esa copa si era posible, pero si no, pues que hiciera su voluntad en él. Y a través de ese sacrificio en la cruz, pues nos da la redención, la esperanza y la salvación. Y todos estos eventos, pues sucedieron en una área geográfica común, en este monte como testigo, como le llamé a la plática. Y estas semejanzas entre pasajes paralelos de la vida de David y de la vida de Jesús, que se vieron ahí en el Monte de los Olivos, pues son de importancia espiritual y de importancia simbólica, y es muy interesante pues repasarlos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ese Monte de los Olivos es un lugar en Israel bien conocido, tan conocido como la ciudad de Jerusalén.
y Cristo estuvo varias veces ahí, en ese monte. Desde ahí se domina Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos se ve el muro, la puerta oriental, el monte del templo, el domo de la roca en medio. Y bueno, pues ahí en ese monte actualmente, pues hay infinidad de tumbas. Y cuando tú vas caminando por ahí, pues tiene una vista impresionante la ciudad de Jerusalén, sobre todo el domo de la roca es vistoso. No se ve tanto el muro de los lamentos, pero el domo de la roca sí se ve. Y pues seguramente la vista que tiene ahí de Jerusalén desde el Monte de los Olivos es inmejorable. Entonces hoy en día si tú vas a Jerusalén, pues es una vista espectacular cuando tú vas bajando por el Monte de los Olivos hacia el jardín de Getsemaní. Como dije, hay infinidad de tumbas que pues muchos tienen la creencia de que los muertos sepultados ahí van a ser los primeros en resucitar cuando Jesús venga. Y es algo espiritualmente impresionante. He tenido la oportunidad de caminar por ahí hasta el jardín de Getsemaní y pues recordar desde el salmo que compuso David y cuando dice qué alegría, cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, Jerusalén, una ciudad bien fortificada y pues mucho de lo que canta en ese salmo, yo seguramente creo que David pues lo pudo apreciar desde esa hermosa vista, dado que desde el Monte de los Olivos pues David anduvo, ¿verdad? La primera referencia o la referencia anterior al ministerio de Jesús, ahí en el Monte de los Olivos, fue precisamente David escapando de Jerusalén porque su propio hijo Absalón lo perseguía. Había una conspiración en contra de David para quitarlo del trono, para derrocarlo, y esa conspiración pues estaba encabezada por su propio hijo y bueno, pues la conspiración se hizo muy grande y David vio en peligro su vida y se tuvo que ir de Jerusalén llevando pues lo que pudo llevar y con las personas más fieles que le seguían. Y pues el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, nos narra este pasaje triste de David cuando caminó ahí. Específicamente, segundo libro de Samuel, capítulo 15, 30 al 31, dice así, hablando de David huyendo de su hijo Absalón, dice, David por su parte subió por la cuesta de los olivos, iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles subieron con él y también llorando y con la cabeza cubierta. Debe haber sido algo impresionante como el rey David, habiendo establecido un reino tan fuerte en Israel, pues en esa parte triste de su vida huyendo por este monte. Y dice que lo caminó descalzo y con la cabeza cubierta, pues en señal de mucho quebranto, ¿verdad? Versículo 31 dice, pero cuando David se enteró que uno de sus consejeros, Agitofel, estaba entre los conspiradores, dijo, señoras, que Agitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. Y el versículo 32 dice que cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro otro consejero. No, le salió al encuentro, dice aquí, Husai el Arquita, que iba con la ropa hecha jirones y tierra sobre la cabeza. El punto es que nos habla de David huyendo en una pena muy grande y dice que cuando llegó a la cima del monte, pues se puso a adorar a Dios. Y mucho de ese significado de los montes, de las partes altas, pues eran momentos únicos que los hombres llamados por Dios buscaban para tener más cercanía con Él, para estar solos y en comunión con Él. Y desde luego que muchos lugares altos también eran usados como idolatría para levantar ídolos, ¿verdad? Pero ahora me estoy refiriendo en específico al Monte de los Olivos. Cuando David llegó a la cima, pues lo primero que hizo fue adorar a Dios. En medio de su pena,
llegó a la cima del Monte de los Olivos y ahí hizo adoración. Y pues su hijo Absalón, sabemos por lo que dice la Biblia, quería ser rey en lugar de su padre, y pues por eso conspira e intenta quitar la vida de su padre. Y esa fue la angustia que tenía David, no solo ser derrocado como rey, sino que su propio hijo se había levantado con él. Y el hecho de que Absalón se hubiera levantado contra David, pues no quitaba el amor que David seguía sintiendo por su hijo, como nos lo muestra siempre el corazón de David, el corazón que amaba a Dios, porque tenía un corazón conforme al de él. Y ese el antecedente que tenemos de esta zona geográfica tan importante frente a Jerusalén. Años más tarde, pues ya veríamos con Jesús, otro rey, Jesús, que pues estaba ahí en las faldas del Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, donde se fue a orar. Y esto lo podemos ver en los evangelios. Yo en específico tengo la cita de Mateo 24, versículos 3 y 4, y nos narra ese momento donde Jesús estaba ahí con sus discípulos. Ahí Jesús tenía tiempo de comunión con sus discípulos y era un momento donde los discípulos pues le preguntaban a Jesús sobre revelaciones de lo que iba a venir en adelante. Y en Mateo 24, 3 y 4 nos narra un pasaje importante donde Jesús está ahí, dice el versículo 3, después Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo será destruido el templo? ¿Y cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Preguntas demasiado profundas que los discípulos hicieron a Jesús, pero fue ahí, en ese lugar tan simbólico, tan significativo, en el Monte de los Olivos. Y bueno, pues Jesús les dio una amplia respuesta, quedó escrita en los evangelios para que hasta el día de hoy nos orienten acerca de las señales del fin y de la esperanza que tenemos en que Jesús va a regresar a reinar y va a venir por su iglesia. Esa revelación que Jesús dio a sus discípulos, pues muchos la llaman la profecía del Monte de los Olivos, por la respuesta que Jesús les dio tan amplia, el principio de dolores y la gran tribulación y cosas que reveló Jesús ahí a sus discípulos, pero sobre todo la destrucción del templo de Jerusalén, que años más tarde pues sucedió. Entonces, como vemos, es un lugar donde sucedieron hechos importantes. Es un monte, sí, pero pues yo lo he imaginado como un gran testigo de cosas claves en el mundo espiritual y pues tiene una gran importancia en los eventos históricos, pero también en los eventos proféticos. En ese monte de los Olivos fue ahí donde Cristo ascendió. Lo podemos ver en Hechos 1, del 1 al 3. Ahí, después de resucitar, Jesús estuvo 40 días más en este mundo, en esta tierra, pero en ese monte de los Olivos, a ojos de sus discípulos, fue donde Jesús dejó este mundo, ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre, como hasta hoy. Y es ahí donde va a regresar a gobernar, de acuerdo a lo que dice Zacarías, del capítulo 14, de los versículos 1 en adelante. Y pues es un lugar muy significativo. Ahí se va Jesús, ahí va a regresar también. Y los discípulos en ese gran discurso del Monte de los Olivos, el discurso profético, pues iniciaron la plática con Jesús, bien orgullosos del gran templo que se podía ver desde ahí, y una construcción bellísima.
pero pues ahí profetiza Jesús, pues no quedará piedra sobre piedra y será derribado. Ahí en ese lugar, en el Monte de los Olivos, pues tenían tal privacidad que pues animaron sus discípulos a preguntarle acerca de pues las cosas de los últimos tiempos. Entonces, si vemos las enseñanzas que se dieron ahí, son enseñanzas proféticas importantes. Uno, Jesús profetizó ahí, en el Monte de los Olivos, que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso pasó en el año 70, no muchos años después, en el año 70, y tenía muy poquito que había sido terminado de construir en su totalidad el templo, pero los romanos lo destruyeron y también destruyeron la ciudad de Jerusalén, y esa primera profecía ya se cumplió, una profecía dicha por Jesús, pero la otra profecía pues es una que está por cumplirse, es un evento muy importante y ese es el día del regreso de Jesús, que pues es el reto de fe a los cristianos de este tiempo, el tener esa esperanza y esa expectativa de que Jesús regresa, ¿verdad? Pues aquí en Lucas 19, 37 y 38, dice, cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de los discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Otro evento realmente importante, ¿verdad? En la bajada del Monte de los Olivos, cuando recibieron a Jesús en su llegada a Jerusalén, en esa última semana, para pasar la Pascua y ahí ser crucificado. Pues precisamente bajando ahí del Monte de los Olivos fue cuando lo recibió la gente y le gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor y paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, es un evento relevante, la entrada triunfal de Jesús, pero fue esa la ruta que utilizó para llegar. Pues obviamente porque el monte está pegado a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ahí, pues Jesús se quebrantó también. Muchos eventos en ese Monte de los Olivos, pues fueron de quebranto por las cosas que habrían de suceder. Y fue ahí, lo podemos leer en Lucas 19, del 41 al 44, donde Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, llora al verla. Y pues hacen dechas, ¿verdad? Y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco alrededor de ti y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Jesús lamentándose por Jerusalén, porque él sabía lo que iba a acontecer, pero esa lamentación, esa endecha, esa tristeza, pues la declaró desde esa vista que tenía ahí en el Monte de los Olivos. Así es que ese lugar fue el último donde Jesús llamó a sus discípulos para en el olivar, allá a las faldas de ese monte donde estaban los olivos, y había un huerto conocido como Getsemaní. Ahí, pues, Jesús estuvo orando, dice que la escritura que muy afligido, que sudaba gotas como de sangre, y pues pidió a sus discípulos que oraran por él, ¿verdad? Pues ahí en ese monte, de acuerdo a lo que dice Zacarías 14, versículos 3 y 5, nos habla de los eventos por venir, proféticos de los últimos tiempos. Dice, cuando llegue ese día, dice esta escritura de Zacarías 14:3, Dios mismo luchará contra las naciones y pondrá su campamento en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén, y partirá ese monte
refiriéndose al Monte de los Olivos, lo partirá para formar un gran valle que se extenderá de este a oeste, y una mitad del monte quedará en la parte norte y la otra mitad del monte quedará en la parte sur. Dios hará esto para que ustedes puedan huir por en medio, pues el valle llegará hasta Asal. Huirán como en los días del terremoto cuando Osías era rey de Judá, y entonces vendrá mi Dios junto con todos sus ángeles. En esta profecía de Zacarías vemos cómo este monte, testigo de eventos espirituales tan importantes, pues incluso va a cambiar su geografía, porque dice aquí que Dios mismo va a luchar contra las naciones y pondrá su campamento ahí, en el Monte de los Olivos. O sea que los eventos espirituales relevantes van a seguir sucediendo en esa geografía donde está el monte. Dice que está al este de Jerusalén y partirá en dos el monte. O sea, incluso va a ser modificada la geografía del monte para formar un gran valle. Y bueno, como les decía, si ustedes han estado en Jerusalén o tendrán la oportunidad de ir, pues hoy es un gran cementerio, porque muchos creen que todos los que están sepultados ahí, cuando venga Jesús por su iglesia, van a ser los primeros en resucitar. No vemos en la escritura indicios de que el Monte de los Olivos se usara como cementerio en los días que Jesús estuvo en la tierra. Y pues también ahí fue ese monte, también fue testigo de otro momento importante. Vemos en las escrituras que Jesús celebra con sus discípulos lo que se conoce como la Cena del Señor, y ahí se les da un mandamiento, dice: no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Haciéndole saber de alguna manera que él estaba por dejar este mundo, pero que iba a haber oportunidad de participar con él en esa gran cena del Señor. Dice que luego de celebrar esa cena, cantaron himnos y luego fueron al Monte de los Olivos. Y ahí Jesús, pues, termina de revelarles lo que le estaba por acontecer, ¿verdad? Dice: ustedes se escandalizarán de mí, porque está escrito: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y como les dije, estos eventos pues sucedieron en el huerto de Getsemaní, que está a los pies del Monte de los Olivos. Hasta ahí llegó Jesús con sus discípulos y oró con ellos. Agonizó prácticamente ahí Jesús y ahí fue arrestado. Ese monte fue el gran testigo de ese momento donde Jesús es arrestado para ser llevado a Jerusalén y pues es quitado de juicio y sentenciado a la cruz. Como dije, a los 40 días después de que resucitó, se despidió de sus discípulos ahí mismo en ese Monte de los Olivos, y de ahí ascendió al cielo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y versículos 11 al 13, donde dos hombres vestidos de blanco, ángeles, les dijeron a los discípulos de Jesús: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, o sea, el monte de los olivos, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Y aquí, en este pequeño pasaje, pues nos da mucha idea de la cercanía del Monte de los Olivos con Jerusalén, 1 kilómetro de separación. Pues si tú estás sobre el Monte de los Olivos, pues claro que tienes una vista preciosa de Jerusalén. Y dice que los apóstoles volvieron ahí después de que Jesús ascendió. El Monte del Olivar le llama este pasaje de Hechos 1:11, y nos dice que estaba a una distancia de 1 kilómetro. Y cuando llegaron a Jerusalén, pues subieron al aposento alto donde estaban otros discípulos. El punto de esta cita bíblica es que ahí sucedió la ascensión de Jesús, en ese Monte del Olivar, como le llama este libro de Hechos.
y la distancia que tenía entre él y Jerusalén. Ese monte, como está profetizado en Zacarías, pues va a cambiar en su topografía, en su geografía, y en el futuro será un valle. Zacarías 14, versículos 6 al 8 dice: ese día será tan especial que no habrá diferencia entre el día y la noche, pues hasta en la noche habrá luz de día y solo Dios sabe cómo será ese día. Entonces de Jerusalén saldrá un río que nunca se secará. Sus aguas correrán en la época de lluvia y en época de sequía, y la mitad de sus aguas se basará en el Mar Muerto y la otra mitad en el Mediterráneo. Y antes leímos que el Monte de los Olivos iba a ser partido en dos para que se formara un gran llave, un gran valle, y es ahí donde se piensa que va a suceder este evento de cuando sea época de lluvia, pues las aguas van a correr desde ahí, regando todo hasta vaciarse en lo que es el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Pues qué eventos tan importantes, ¿verdad? Sucedieron en un área geográfica relativamente corta, cercana a Jerusalén. Eventos en realidad de trascendencia eterna, de relevancia espiritual, y todos ahí en un monte, creación de Dios como testigo de las penas de David, del Vía Crucis de Jesús, de lo que se habla de este lugar en eventos del fin de los tiempos. Y bueno, pues creo que de vez en cuando es bueno revisar cosas históricas y espirituales que se dieron en diferentes momentos en una misma área geográfica, y en este caso hoy nos tocó hablar del Monte de los Olivos. Pues espero que les haya interesado la plática. Gracias por seguirnos. Siempre en cada transmisión de este segmento Caminando con Jesús, pues tendremos como tema a Jesús y algo más que seguir aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.